Dagon es uno de los mejores relatos de Howard Phillips Lovecraft, o al menos uno de los más conocidos, escrito en julio de 1917 y publicado por primera vez en el número de noviembre de 1919 de la revista The Vagrant, donde cuenta cómo el personaje principal es testigo de la existencia de Dagon, una deidad de los profundos y uno de los principales primigenios. En este video te contaré esta historia. Estoy escribiendo esto con una fuerte tensión mental porque cuando llegue la noche yo dejaré de existir. No tengo dinero y la morfina se ha agotado. Es lo único que me mantiene aún en este mundo. No me considero débil mental a pesar de mi adicción a las drogas, pero cuando sepan mi historia probablemente estén de acuerdo en que me quite la vida. Eran los inicios de la Primera Guerra Mundial y el buque en el que viajaba en el Pacífico fue capturado por un corsario alemán. Por suerte nuestros captores no eran muy estrictos y logré escaparme 5 días después en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Estando libre y a la deriva, tenía muy poca idea de mi situación. Era un navegante poco experto. No podía ver ninguna isla o costa, solo la infinidad del mar. Los días pasaron y el sol era envolvente. Ningún barco se acercó y tampoco tierra. Perdí la cuenta de los días y nunca sabré cómo ocurrió, pero mientras dormía, llegué a un lugar extraño. Cuando desperté, el bote estaba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor. Podrían suponer que estaba sorprendido de estar ahí, pero la verdad es que me sentí incómodo y poco a poco sentí horror. La atmósfera de ese lugar era putrefacta y siniestra. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cieno de la interminable llanura. Nada se alcanzaba a oír, nada se alcanzaba a ver. Todo era silencio y tuve náuseas. El sol ardía en un cielo casi negro por la cruel ausencia de nubes, por el reflejo de la repugnancia que estaba frente a mí. La ciénaga era tan gigantesca que se reflejaba en el cielo. La única explicación que me llegó en ese momento a la cabeza fue que el causante de todo era una erupción volcánica bajo el mar, que hizo que estas tierras ocultas desde hace miles de años en las profundidades salieran a la superficie, estando yo encima. El sol se encargó de poner duro lo que primero era un suelo pegajoso. Esto me permitiría bajar del bote a explorar. Esa noche dormí poco. Al tercer día alisté una expedición con comida y agua para explorar este terreno y buscar el perdido mar que ya no veía por ningún lado. Caminé muchísimo, pero el escenario era el mismo. Unos días después alcancé a ver un relieve. Supuse que si subía podría ver más allá para encontrar el mar, por lo que proseguí hasta llegar a las faldas de la colina, que de cerca noté era más elevada de lo que creía. Acampé junto a ella. No dormí para nada bien. Tuve pesadillas que me hicieron despertar sudando frío. No quería ver esas sombras de mis sueños y no dormí más. Las fuerzas de cierto modo regresaron por la adrenalina al pensar que lo que había hecho era una estupidez y decidí ascender la colina. Bien he dicho que todo el terreno con un tremendo olor penetrante a pescado muerto me daba pavor. Eso no fue nada cuando estando en la cima vi un cañón a lo lejos que ni la luz de la luna iluminaba. Recordé el paraíso perdido de John Milton y la espantosa ascensión de Satanás de las tinieblas. Un impulso que no me logro explicar hizo que bajara de la colina rumbo al cañón, fascinado pero horrorizado. A lo lejos alcancé a ver una gigantesca piedra que brillaba con la luz de la luna. Era un monolito que no creo que haya sido obra de la naturaleza. Era un monolito tallado por alguna clase de inteligencia primigenia que había vivido en este páramo y en ese cañón hace miles o millones de años. Confuso y asustado, aunque con emoción de científico y arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo formando meandros. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclópeo monolito.
en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí. Consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos esquematizados como peces, pulpos, crustáceos, ballenas y seres que desconozco. Sin embargo, fueron los relieves lejanos los que más me fascinaron. Llegando hasta ellos, vi al otro lado del curso una serie de monolitos tallados con bajorrelieves que harían palidecer a Doré, en llanuras surgidas del océano. Creo que estos seres pretendían representar hombres, o alguna clase de hombres, aunque estos parecían retosando como peces en las aguas de algunas grutas marinas o rindiendo homenaje a algo bajo el agua. No me atrevo a describir con detalle sus rostros y sus cuerpos, el mero recuerdo me produce vaídos. Eran más grotescos que los seres de las imaginaciones de Poe y Baldwin. Eran detestablemente humanos a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, ojos abultados y vidriosos. Supuse que tal vez eran ídolos y dioses de una civilización más antigua que el hombre de Piltdown o del Neandertal. De repente lo vi, sumido en mis pensamientos tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie. La entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Inmenso, repugnante, aquella especie de polífemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y de pesadilla, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. En ese momento creo que enloquecí. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí incesantemente cuando no podía cantar. Tengo un vago recuerdo de una tormenta, poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que escuché el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando desperté de mi letargo, me encontraba en un hospital de San Francisco. Me había llevado hasta allí el capitán del barco norteamericano que me había recogido en medio del océano por suerte. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver un famoso etnólogo y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios pez, pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante, cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona un armisticio transitorio, así que voy a poner fin a todo esto. Ahora que les he contado lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis semejantes, muchas veces me pregunto si no fue un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizá en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día que emerjan de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeantes a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra. En el día en que se hunda la tierra y emerja el fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca el fin. Oigo ruidos en la puerta, como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. ¡Dios mío! ¡Esa mano! ¡La ventana! ¡La ventana! Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo en las profundidades hasta Rilie. Y les recuerdo que me sigan en mi Instagram, donde subo información del mundo mágico, otros libros de fantasía y mi vida diaria que no comparto en este canal. Los links en la descripción.
Muchas gracias a todos por seguir este canal, son maravillosos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les habló El Caminante.